Mensaje de la Santísima Virgen María a su hija amada, Luz de María, 25 de noviembre del 2016. Amados hijos de mi corazón inmaculado, con el inicio del Adviento, cada uno de ustedes debe disponerse a ser parte del sentido espiritual de la Natividad de mi Hijo. Hijos, mantengan la llama de la fe, de la esperanza y de la caridad encendidas, para que no falte ese vino nuevo del amor de mi Hijo en el corazón de ustedes, sus hijos. Tomen conciencia de la participación de ustedes dentro del cuerpo místico de la Iglesia, de la que es cabeza mi Hijo. Ustedes son las velas que no se apagan por fuerte que soplen los vientos. Ustedes son el testimonio del amor que mi Hijo ha depositado en el corazón de cada uno. Al iniciar este Adviento especial, deben renovar la consagración al Sagrado Corazón de mi Hijo y a mi Inmaculado Corazón. En fe, deben mantener la seguridad de la protección divina. La estrella desde lo alto les guiará en todo instante, si no apartan la voluntad humana del cumplimiento de la voluntad divina. En este instante busquen el verdadero arrepentimiento, ese que nace desde lo más profundo de ustedes, desde donde nace el verdadero dolor por las ofensas cometidas en contra de Dios y del prójimo. La humanidad se vuelve contra la Iglesia de mi Hijo, les señala y les socava. La falta de oración en mis hijos predilectos les impide un verdadero discernimiento para que llamen pecado al pecado. El pueblo de mi Hijo se ha depravado, siendo un potente imán que atrae las purificaciones sobre la humanidad, una tras otra. Como respuesta al mal proceder humano y a la urgencia del despertar de la conciencia del hombre para que sea fiel a Dios una y trino, y no fiel a los hombres. Quien de ustedes coloque su fe en un hombre, ha degenerado y retrocedido a su estado más primitivo, confundiendo lo que es de Dios con lo que es de los hombres. El hombre de Dios debe rechazar las alabanzas, pues el ego humano apetece de esos honores e inclina al que los recibe a percibirse diferente y mayor que sus hermanos, e indispensable para que sus hermanos se salven. Tanto cae en el error el que recibe honores con vanagloria y se deleita en ellos, como el que da honores innecesarios a quien es un hijo de Dios y no Dios, único que merece todo el honor y la gloria. En estos instantes tan decisivos, sobreabundará la confusión y algunos de mis hijos, deseando hacer el bien, harán leña de sus hermanos y les arrojarán al fuego en medio de indebidos ensalzamientos que corrompen a la criatura humana. Ante la malicia existente en la humanidad, el vivir sin arrepentirse de los pecados cometidos endurece el corazón humano, y la criatura continúa actuando con mayor frecuencia y fuerza en lo indebido, hasta que el hábito sea parte del cotidiano obrar y actuar del hombre. Por ello las almas pasan con tanta premura de la tibieza al olvido, y del olvido a la continua repetición de actos pecaminosos, sin que nadie les corrija. En estos instantes tan exigentes para quienes deseen permanecer en el camino de la verdad, mi Hijo les ha trazado una serie de normas para que despierten los sentidos espirituales, ya que con esta formación, el hombre amará lo que es de Dios y despreciará lo mundano. La fusión entre el hombre y el Espíritu Santo debe aflorar para que la humanidad no sea engañada. Quien rinda honor al hombre caerá con el hombre. Quienes sean idólatras, rebeldes, los que amenazan, los impíos, los engañadores serán derrotados por mí. Como estrella de la mañana, resplandezco en medio de los humildes que son formados en el crecimiento del Espíritu a la manera divina, en amor, gracia, santidad, verdad, valor y paciencia, para que el trigo brille como si el sol le iluminara. Amados hijos de mi corazón inmaculado, el ser cristiano no es un título, no es un nombre, no es una denominación o un reconocimiento, es el culmen de la vida, muerte y resurrección de mi Hijo por la redención del mundo. Mi Hijo les legó el cielo y es deber de cada uno ganarlo para sí. No tienen asegurada la vida eterna si no son verdaderos hijos de mi Hijo y adoradores de la voluntad divina. Yo tomo la mano del pueblo de mi Hijo para llevarles a nacer nuevamente. El hombre debe renacer con un corazón de carne, fiel, colmado de paz, con sentidos purificados por la voluntad divina y consciente del verdadero valor de la cruz.
Mis hijos no niegan el esfuerzo ni el sufrimiento ni las penas que imponen el cambio de ser un hombre acostumbrado a dar gusto a su ego, para ser un hombre que vive en la constante praxis del vivir los mandamientos, de amar al prójimo, de vivir una constante lucha contra sus deseos y pasiones, de exigirse un mayor conocimiento de mi hijo y de su obrar y actuar para ser mejor y estar más cercano a mi hijo. No deseo repetidores sino criaturas conscientes de que para mantenerse en el verdadero camino con la fe madura y dispuesta para la prueba, tienen que adentrarse en el camino de mi hijo y aspirar hacia arriba, ser conscientes de la grandeza del ser hijo de Dios y con amor y confianza poder llamarle, Padre nuestro que estás en el cielo. Mateo 6,9. El pueblo de mi hijo no es un pueblo cualquiera, no es a la manera mundana, sino es un pueblo que respeta y ama la palabra divina y rechaza al mundo y sus maquinaciones. El pueblo de mi hijo no disimula el pecado ni pacta con el demonio, a sabiendas de que los intereses malvados llevan a la humanidad a la declaración de una religión única que adorará a Satanás. Bien saben que el mal desea prevalecer por sobre la iglesia de mi hijo. No olviden adorar a mi hijo, no solo en el tabernáculo, sino en cada uno de los actos y obras con que dan testimonio del amor que dicen poseer por mi hijo. Son tantos los que se reúnen en los templos con fines tan distintos a los que verdaderamente pide mi hijo. En este instante los templos han sido tomados como anfiteatros, ofendiendo gravemente al corazón sacratísimo de mi hijo, al introducir al mismo gestor del pecado dentro del corazón de la iglesia de la cual soy madre. Blasfeman con estos actos, con temblor y espanto desde la casa paterna, las legiones celestiales miran a aquellos que reciben a mi hijo en pecado grave, gestando su propia condenación. ¿Es esta la iglesia santa de mi hijo? No, esta es la iglesia de los hombres, la iglesia de la voluntad humana. Lloro al mirar el padecer del pueblo de mi hijo. Es necesaria la purificación. Oren hijos, oren por Estados Unidos. Su padecer no termina, al contrario, aumenta. El poder usurpa la voluntad del pueblo. Las estaciones se invierten y el suelo se estremece. Oren hijos míos, oren por Italia, padece nuevamente, el pecado sobreabunda, el arrepentimiento es olvidado. Oren hijos, oren el agua se adentra en la tierra. Oren por Japón, oren hijos, oren, nuevas alianzas son solo falsas esperanzas. La traición se abre paso, oren por Colombia, oren hijos, oren por China, tendrá en temor a la humanidad, amados hijos de mi corazón inmaculado, reparen las ofensas gravísimas con que la humanidad ofende gravemente a mi hijo, se traicionan unos a otros, reconozcan al que no ama a mi hijo cautivando a otros hombres con palabras falsas, así actúa Satanás llevando al hombre contra su hermano. Mantengan la lámpara encendida, el aviso se acerca, no tiemblen ante el mal, tiemblen al ofender a Dios. Al final, mi corazón inmaculado triunfará, les conduciré de mi mano ante el trono trinitario. No teman, hijos, no teman, sean almas adoradoras de mi hijo, ámenle y reparen por los que le ofenden. Como madre de la humanidad, entregaré a mi hijo, su pueblo santo, les bendigo. Mamá María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.